Bienvenidos a esta edición especial de Una Semana en el Mundo, en que nos planteamos precisamente cómo ha cambiado el mundo en 6 meses desde que Donald Trump se sentó en el despacho Oval otra vez. Para el análisis contamos aquí en el estudio de France 24 con nuestra jefa de redacción, Alejandra Loucau. También nos acompañan dos caras más que conocidas para ustedes, Mamen Sala, corresponsal en Nueva York para France 24, y Esther Herrera, nuestra corresponsal en Bruselas, en la capital europea. Más adelante se va a unir a este programa David Adler, coordinador general de la Internacional Progresista. Y ahora sí, empecemos. Alejandra, Mamen, Esther, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber aceptado esta invitación al análisis en Una Semana en el Mundo. Antes, eso sí, de entrar en materia, les recuerdo a ustedes que ya saben que pueden recuperar esta y todas las emisiones de France 24 en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página web, pero ahora pueden volver a escuchar Una Semana en el Mundo a través del formato podcast en las principales plataformas de streaming de audio, y son las que ven en estos momentos en sus pantallas. Ahora sí, empecemos hablando de las redadas del ICE y su resistencia, del muro arancelario, de la ruptura con Musk, de la humillación a Zelensky, de la amenaza a Putin, del bombardeo de Irán o de la visión compartida con Benjamin Netanyahu de expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza. Y es que todo esto y mucho más ha pasado en solo 6 meses. Sin embargo, lo que está marcando este medio año del nuevo mandato de Donald Trump es la primera crisis con sus bases, una crisis desatada a raíz del cierre del caso Epstein. Ahora conectamos directamente con Mamen Sala en Nueva York. Mamen, cuéntanos, parece que este caso ha roto un apoyo que parecía incondicional, ¿no?, de los seguidores del movimiento MAGA con Donald Trump. ¿Cómo te lo explicas? ¿Cómo entiendes esta ruptura? Sí, totalmente, Rosa. Es muy interesante arrancar precisamente con este caso porque ha conseguido lo que hasta ahora no habíamos visto después de todo lo que ha pasado en esos 6 meses y en la anterior presidencia de Donald Trump, que es volver a sus bases incondicionales, ¿no?, esos seguidores de MAGA, contra el presidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque recordemos que al final la base trumpista, la base de esos seguidores de MAGA, es precisamente esas teorías conspirativas de que existe pues una clase más rica, que no está controlada por nada, que puede actuar como quiera con total inmunidad, y precisamente eso es lo que iba a revelar estos archivos de Jeffrey Epstein, ¿no?, la publicación de estos archivos. Entonces, esa base de MAGA de Donald Trump se sienten traicionados por su propio líder, y es ahí donde podría explicarse esa ruptura que no hemos visto ni en su primera presidencia ni en estos 6 meses, a pesar de que Donald Trump pues prometió que iba a construir un muro con el dinero de la población mexicana, y más tarde no lo hizo, a pesar de todas sus políticas migratorias, a pesar de todos los problemas. A pesar de todos los problemas que ha habido con la inflación, que está peor de lo que se esperaba. A pesar de todo esto, en ningún momento le han abandonado, solo cuando ha llegado el caso Epstein. Y de hecho, la tensión y la presión a la que ha sido sometida el presidente de Estados Unidos ha sido tal que ya hemos visto que empieza a ceder un poco, empieza a pedirle a su fiscal general, Pam Bondi, que empiece a publicar pues aquellas partes del caso que se puedan publicar. Evidentemente, la filtración va a ser bastante sesgada, pero ya está empezando a dar, como quien dice, su brazo a torcer, porque a medida que él intenta que se hable menos de este caso, más está encima de la mesa en todos los medios de comunicación. Claro, Alejandra, ¿tú cómo lo ves? También lo hemos tratado aquí en France 24. ¿Habrá un nuevo cambio de postura por parte de Donald Trump después de los giros que hizo en campaña y ahora en el despacho Oval respecto a este caso Epstein? Bueno, cambios de posición de Trump, eso siempre lo podemos esperar, pero bueno, me parece que aparte de lo que dice Mamen, creo que vuelve al debate esta idea de si Trump es anti-Estado profundo o es parte del Estado profundo, porque él gana las elecciones con este discurso de enfrentamiento al Deep State, y justamente las dudas que se presentan entre cierta parte de sus seguidores es justamente una traición por esto. ¿Por qué? Porque esta conexión entre quienes supuestamente integrarían esta lista del agresor sexual para cometer delitos de este tipo, precisamente vincularían al poder económico transnacional, porque no es solamente estadounidense,
con, bueno, delitos de este tipo. Entonces, la pregunta es si Trump está hasta qué punto dispuesto a enfrentarse bueno, que todos estos datos puedan salir a la luz, si es que existen, porque todavía, por supuesto, dudamos de su existencia. Pero creo que lo más importante es si Trump puede seguir de ahora en más manteniendo esa imagen de ir en contra justamente del Estado profundo, o puede empezar a doblegarse y a mostrarse como una figura de la política tradicional, que es quienes, bueno, solían tapar los escándalos en pro de mantener ciertas formas políticas. Y precisamente una de las primeras personas que puso este tema sobre la mesa fue Elon Musk, antes incluso de que se publicara este memorando del Departamento de Justicia y del FBI, que ha sido el que ha desatado, ¿no?, la crisis de los seguidores de MAGA por considerarlo falso o no del todo honesto. Como decíamos, Elon Musk acusó, recordemos, a Donald Trump de estar en estos papeles de Epstein en el pico de la que fue su ruptura pública a raíz de esa ley de finanzas. Pero veamos este mensaje que, sin embargo, ha sido ya eliminado de la plataforma, de la red social X, donde Musk lo publicó. Es hora de soltar la bomba. Donald Trump aparece en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. Que tengas un buen día, Donald. Mamen, no sé si nos estás escuchando en estos momentos. Creo que este mensaje nos da pie a recordar un poco este idilio que terminó en una guerra abierta entre Elon Musk y Donald Trump. ¿Cómo te explicas el papel que ha tenido Musk en estos 6 meses de mandato y la importancia de su partida para el futuro de la administración? Sí, me vais a perdonar la expresión, pero aquí de lo que se hablaba en todo momento es que este idilio, esta relación no podía durar mucho. Era una muerte anunciada de esta relación. ¿Por qué? Pues porque al final ambos son, aquí se utilizaba la expresión de 2 gallos en un corral, ¿no? Pero bueno, al final uno es el presidente, el otro es el hombre más rico del mundo, sin el cual posiblemente Donald Trump no habría podido ganar la presidencia en esta segunda vuelta. ¿Esto qué es lo que está provocando? Estamos viendo un enfrentamiento entre 2 titanes. Al final uno es el que mueve masas a nivel de población, y el otro está en el poder, pero sí que estamos viendo también que poco a poco esas políticas que lo habían impulsado en los primeros meses de su mandato en cuanto a migración, en cuanto a economía, en cuanto a muchas otras cosas, ahora se están volviendo en su contra, y al final lo que Elon Musk ha hecho ha sido aprovechar esta tirada. ¿Por qué se aprovecha de esta lista de Epstein? Pues bueno, porque es cierto que fue en un principio el propio gobierno quien en febrero dijo que esa lista, fue de hecho la fiscal general quien dijo que esa lista estaba sobre su mesa y que se estaba analizando. Hace una semana de repente aparecen con que esa lista no existe. Al fin y al cabo es el propio gobierno el que está creando todas estas sombras, esta incertidumbre en torno al caso Epstein, y Elon Musk al final lo que está haciendo es aprovechar la coyuntura. Así que a mí no me extrañaría que más adelante sigamos viendo cómo se aprovecha de cualquier situación, de cualquier noticia negativa que pueda ir contra Donald Trump, que ya empiezan a oírse, que ya empiezan a escucharse y que ya empiezan a dar algunos datos. Para que os hagáis una idea, la última encuesta de Associated Press, por ejemplo, hablaba de que 1 de cada 4 estadounidenses no está contento con las políticas de Donald Trump en general, en migración, en economía, etcétera. Estamos viendo también que la inflación está yendo en una dirección distinta a la que se esperaba. Esas políticas migratorias tan estrictas, ¿no? Ahora mismo acabamos de saber que se ha permitido a ICE, el gobierno le ha facilitado a ICE los datos de Medicaid. Pues vamos a ver cómo poco a poco están empezando a afectar también, por ejemplo, a negocios de Estados Unidos. Alejandra, no sé si te gustaría hacer algún comentario respecto a esta relación que nos decía Mamen, que se veía, ¿no?, como que iba a morir en algún momento u otro entre Elon Musk y Donald Trump, antes de que avancemos. Bueno, sí, comparto que hay una pelea de egos por el poder que significa cada una de las figuras, pero bueno, creo que lo que pudimos sacar de este periodo de ensoñamiento entre ambos líderes o entre ambas figuras
es al fin y al cabo cómo la dependencia de las empresas y del poder económico estadounidense puede verse claramente respecto del Estado, ¿no? Porque hay también una crítica de parte de Elon Musk respecto de los subsidios. También Elon Musk tiene y recibe muchos subsidios para varios de sus programas. Entonces, hasta el final creo que queda desnuda también esa relación y ese discurso neoliberal en donde el Estado no tiene que meterse en la economía, que es básicamente la línea argumental de figuras como Elon Musk que promueven las ideas libertarias en todo el mundo y que ahora, en este caso, creo que esta relación y estas discusiones entre un millonario y un presidente se pueden ver más a la luz. Por supuesto que queda mucha tela para cortar. Alejandra, precisamente mientras estabas hablando, estaban poniendo a nuestros compañeros las imágenes de ese famoso saludo nazi de Elon Musk, que es que ha sido una de las figuras que ha hecho de puente con partidos como Alternativa para Alemania, por mencionar algunos partidos de la ultraderecha a nivel global, y sin embargo, a raíz de sus discrepancias con esa ley de finanzas, esa ley de presupuestos, puso sobre la mesa el crear un nuevo partido de centro, así lo llamó, lo bautizó Partido Americano. ¿Cuál es, sin embargo, la ideología de Elon Musk? Tú estabas diciendo que defiende unas ideas libertarias. ¿Crees que es más extremo que Donald Trump? Sí, en algún punto es más extremo que Donald Trump, pero hay que ver, yo creo, es interesante saber con este nuevo partido que fundaría Elon Musk, a ver si este personaje se puede mostrar como una figura que llega a las masas o es una creencia megalómana de él mismo, de pensar que las masas pueden llegar a seguirlo. Yo creo que lo vamos a ver, porque en realidad el discurso de Trump siempre fue: vamos a mejorar la calidad de vida de los estadounidenses, y quizás otras demandas, como vemos el enfrentamiento con el Deep State o otras cuestiones sociales, no son tan importantes como sí lo son las cuestiones económicas. Bueno, ¿cómo puede influir al fin y al cabo entonces estas ideas de Elon Musk, estas críticas de Elon Musk y precisamente en el discurso, cómo pueden influir en los estadounidenses? Lo vamos a ver, porque si el apoyo se quita el apoyo a Donald Trump por este tipo de situaciones como Epstein o todas las críticas que le hace Elon Musk, quiere decir que esta parte del discurso no tan económico tiene peso entre los votantes de Trump. Y ahora sí, es lógico, tiene peso, pero sin embargo se, analizó la victoria de Trump en estas elecciones, sobre todo por cuestiones económicas, ¿no? Por las promesas de reflotar la economía estadounidense y, en resumen, bajo este lema de Make America Great Again. Mamen, nos comentabas que según una encuesta de Associated Press está bajando el apoyo a las políticas de Donald Trump. En términos económicos, la población siente un cambio desde que el republicano volvió a la Casa Blanca. ¿Cuál es la percepción? ¿Ha mejorado la situación, este muro arancelario? Sí, Rosa, lo que se respira en este país es sobre todo preocupación por esos aranceles. Al final, por mucho que veamos que el primer impacto puede ser en la bolsa, ¿no? En Wall Street, al final donde va a impactar de verdad es en el bolsillo de los estadounidenses, y ya se está empezando a ver con algunos productos extranjeros, porque a pesar de que todavía no se han implantado todos esos aranceles, que aún tenemos que esperar al día 1 de agosto a ver qué es lo que realmente ocurre, porque ese es otro aspecto, la incertidumbre, hasta qué punto se van a llevar a cabo las directrices que se han marcado, si van a ser todas, si solo algunas, si se va a arrepentir en el último momento. Con Donald Trump nunca sabemos, y esa incertidumbre no es buena para los mercados y tampoco lo es para los consumidores. ¿Por qué? Porque lo que se está viendo es que la gente está consumiendo menos por si acaso, por lo que pueda pasar. Se está empezando a ver también, por ejemplo, que los importadores de productos extranjeros están más reticentes, están pausando sus peticiones, sus pedidos, para ver, por ejemplo, qué es lo que ocurre realmente. Hoy, sin ir más lejos, leía una entrevista con el propietario de una juguetería famosa aquí en Nueva York, que decía que si la situación sigue así va a tener que cerrar la juguetería, porque de momento no sabe qué hacer, si pedir más material de cara a las Navidades o no, porque no sabe cómo van a ir los aranceles. Entonces, al final, sea de una manera u otra, lo que está provocando esa incertidumbre, que eso desde luego no ayuda al gasto ni en la bolsa
compra ni en el día a día en los consumidores. Entonces sí que se está notando ese impacto, pero sobre todo por los aranceles y también por los enfrentamientos. Hemos de tener en cuenta que, por ejemplo, Nueva York, que es una ciudad que vive mucho del turismo, este año va a haber un 17% menos de turistas internacionales, y todo precisamente por esas políticas arancelarias, por esa presión que están sintiendo los extranjeros cuando llegan al control de seguridad en los aeropuertos, y también estamos viendo que hay muchos menos canadienses visitando esta ciudad por ese enfrentamiento de Donald Trump con el país, que quiere convertirlo en el estado número 51. Y es que, Mamen, para respaldar precisamente esta incertidumbre, ¿no?, que comenta, recordemos que Donald Trump desplegó esa cartulina con el anuncio de decenas de aranceles para todo el mundo. Ya es historia de Internet todos los memes que surgieron con los pingüinos de las islas McDonald y Heard, indignados con los aranceles que les había tocado, pero solo para horas antes suspender este anuncio y dar plazo a una negociación que en algunos casos todavía sigue vigente. La pregunta inevitable desde entonces es si el objetivo de los aranceles es realmente promover la producción dentro de Estados Unidos y que las empresas se deslocalicen al territorio estadounidense, o utilizarlos como chantaje simplemente para conseguir ciertos fines económicos, al margen de que esto después no tenga consecuencias, ¿no?, en términos de producción y de mejorar la economía de Estados Unidos. Alejandra, en tu opinión, ¿cuál sería el objetivo y qué ha logrado Donald Trump de momento? Bueno, en principio sí, el objetivo es relocalizar o volver a localizar en Estados Unidos a las empresas estadounidenses, pero lo que preocupa es que ese programa, de tener éxito, no va a tener un éxito inmediato. Es decir, las negociaciones son o muestran que se trata de un cambio de sistema que puede llegar a llevar tiempo. Y precisamente lo que ahora prima entre los discursos políticos y sobre todo en cómo lo percibe la gente, los votantes, es el inmediatismo. Es decir, cuánto los votantes de Trump o los estadounidenses pueden aguantar a que se produzca todo este proceso que conlleva localizar o traer o llevar más bien los capitales estadounidenses de nuevo a Estados Unidos. Y esto sin mencionar el descalabro que puede provocar en la economía mundial, en la economía europea, porque obviamente las amenazas de los cortes de la cadena de suministros y las inversiones, Wall Street, etcétera, son cuestiones a tener en cuenta que no van a moverse rápidamente. Entonces, es una jugada muy arriesgada de Donald Trump, que es su caballito de batalla en la economía, pero que es verdaderamente dudoso hasta qué punto va a tener éxito, y si lo tiene, ¿cuándo va a ser? Y ya que comentabas la imposición de aranceles a la Unión Europea, que quizás es uno de los bloques que más le sorprendió esta represalia, conectamos con Esther Herrera en Bruselas. Esther, cuéntanos cuál es el sentimiento precisamente en la capital europea, dado que hace tan solo unos días la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, al tiempo que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, recibían una nueva carta con amenazas de aranceles del 30% a partir de agosto. Von der Leyen insistió en que hay espacio para el diálogo, pero ¿el diálogo a cambio de qué? ¿A qué están dispuestos los países del bloque para evitar estos aranceles? Bueno, esto es una muy buena pregunta. La verdad es que cómo se han recibido estos aranceles ha sido terrible para la Unión Europea, no porque fuera inesperado, ya habían tratado antes con Donald Trump en el primer mandato, pero lo cierto es que hay que tener en cuenta que este Donald Trump es muy distinto a este Donald Trump, ¿no? El Donald Trump 2.0 es muy distinto al que trató Bruselas en el primer mandato, y la verdad es que se ha visto como una traición esta última carta del 30%. Realmente la Unión Europea se pensaba que se iba a salvar de estas cartas, y de repente el viernes por la noche, aquí, hora local, aquí en Bruselas, Ursula von der Leyen y las autoridades europeas recibieron esta carta y tuvieron conocimiento en que si no se llegaba a un acuerdo de aquí al 1 de agosto se aumentaría a un 30% los aranceles. Esto es 10 puntos porcentuales más de lo que había anunciado a principios de abril. Así que fue un varapalo, teniendo en cuenta que Bruselas se pregunta qué han estado haciendo durante todas estas semanas, ¿no? Han estado negociando o quizás no, o Bruselas se lo está tomando muy en serio esta negociación. Bruselas, de hecho, la Unión Europea está muy acostumbrada a negociar acuerdos comerciales y se está dando cuenta
que la parte norteamericana no está tanto por la labor, porque le está ofreciendo acuerdos sustanciosos, le está ofreciendo aranceles cero en sectores clave a Estados Unidos, también le está ofreciendo acuerdos sectoriales en cuestiones del automóvil, también en el farmacéutico, y parece ser que esto sigue sin ser suficiente, y la única manera en cómo funciona Donald Trump es a través de la amenaza. Pero es que hay una amenaza, pero aunque Bruselas esté dispuesta a ceder, no hay tampoco una respuesta por parte de Washington, y esto está poniendo cada vez más nerviosos a los países, sobre todo a Francia, que esta misma semana estaba asegurando que hay que poner mano dura y utilizar el instrumento de coerción, que es un instrumento comercial en la Unión Europea que nunca se ha utilizado hasta ahora. Esther, pues ahora continuamos profundizando en las divisiones que pueda haber en la Unión Europea sobre cómo encarar a Donald Trump en la Casa Blanca, pero antes damos la bienvenida ahora sí a David Adler. Él es coordinador general de la Internacional Progresista. Recordamos que te hemos presentado al principio del programa en ausencia. David, en tu opinión, ¿qué está consiguiendo Donald Trump con esta amenaza arancelaria? Es decir, ¿cómo está condicionando tanto a aliados como a países más digamos, hostiles a raíz de esta amenaza, ¿no? Porque no se limita solo al ámbito comercial? Yo pienso que está ganando una contrarreacción histórica. Así que ha logrado precisamente ofender y inflamar tensiones con unos aliados nuestros de que hace un año o 2 años se consideraban mejores amigos de Estados Unidos. Vivíamos en la época de Biden, por ejemplo, en esa administración, una reivindicación de la Alianza Atlántica, por ejemplo, la OTAN, que estaba como con muerte de cerebro en las palabras del presidente Macron, ya en la época de Biden revivió como una nueva vida. Igual con América Latina había una alianza entre, por ejemplo, Biden y Lula a nivel de la ONU, como un tratado o algo sobre derechos laborales, por ejemplo. Ahora podemos ver en las pantallas que el presidente Lula sale para hablar sobre Brasil soberano, que está inflamando, está convocando, movilizando a todo el pueblo brasileño para hablar no solo mal del gringo, en las palabras del presidente Lula, sino también a hablar qué significa la soberanía del país y de la región más allá. Igual en Europa, a pesar de todas las palabras feas y bastante absurdas del secretario general refiriendo a Trump como daddy en la asamblea de la OTAN en La Haya, podemos ver que hay un nuevo movimiento desde abajo como desde arriba para pensar sobre la autonomía estratégica del continente antiguo en medio de esas amenazas absurdas que no tienen ninguna lógica ni económica ni geopolítica. Pero ¿tú crees que más allá de estas palabras que reivindican la soberanía de los países, hay una capacidad de enfrentarse realmente con Estados Unidos? Por ejemplo, respecto a lo que es la guerra en Ucrania o en Medio Oriente. Sí, ahora nos toca pensar en el corto plazo, el medio plazo y el largo plazo. En el corto plazo, las palabras y las acciones y las medidas de Estados Unidos en esa administración de Donald Trump, de la Casa Blanca, nos demuestran muy claramente que hay un nivel de dependencia muy dura. No solo de cooperación militar, sino tecnológica, por ejemplo, que previene, y comercial, obviamente, aquí en América Latina principalmente, pero más allá del hemisferio, que protege a los Estados Unidos de ciertas medidas que muchos países quieren tomar para proteger su soberanía, autonomía e independencia. Si eso es verdad, incluso en Europa, donde no hay tanto espacio, no solo por la guerra en Ucrania, sino también por el Big Tech, por el apoyo de Estados Unidos en otros temas geopolíticos. En el mediano plazo podemos ver que habrá consecuencias de eso. Lo podemos ver en los cambios tectónicos en la nueva geopolítica, como respecto a China, por ejemplo, que durante la época de Biden, por ejemplo, ellos lograron sí matar un acuerdo, por ejemplo, entre España y Huawei sobre el 5G, ¿sabes? Pero ahora podemos ver de nuevo, un realineamiento, podemos decir, desde Europa, más para el este y del sur global. No hay duda de que todos están moviéndose
para ver a China como aliado estratégico principal, como era Estados Unidos. Lo podemos ver en la visita del presidente Petro a China por primera vez, que Colombia siempre ha sido como bajo la gran influencia de Estados Unidos en el norte, pero igual podemos ver en el nivel de entusiasmo que hay para los BRICS como una nueva herramienta para proteger a esos países y minimizar su nivel de dependencia estructural de Estados Unidos para que no haya tanto espacio para un Trump llegar al poder y amenazar a sus aliados. Porque en este acercamiento, ¿no?, que comentas de la Unión Europea hacia China en el marco de esta incertidumbre sobre la postura y lo que va a hacer Donald Trump el día de mañana, influye mucho los cambios, ¿no?, los movimientos de péndulo que ha tenido esta administración republicana respecto a su acercamiento con el tema de la guerra en Ucrania. Para hacer un muy breve resumen sobre todos los cambios de postura que ha habido, hagamos un pequeño "así empezó, así está yendo", recordando un momento que seguramente todos tienen en algún lugar de su memoria. Veamos ese momento en que Volodymyr Zelensky fue, por decirlo suavemente, humillado en la Casa Blanca por Donald Trump y J.D. Vance. No creo que usted sea un tipo duro sin Estados Unidos. Su gente es muy valiente, pero o llegan a un acuerdo o nos vamos. Y si nos vamos, lucharán hasta el final. No creo que sea agradable, pero lucharán hasta el final. Usted no tiene las cartas. Esto era el 28 de febrero, si la memoria no me falla, y ahora veamos el mensaje que mandó Donald Trump a Vladimir Putin hace solo unos días. No estamos contentos con Rusia y vamos a aplicar aranceles muy severos si no llegamos a un acuerdo en 50 días. Aranceles de aproximadamente el 100%. Se les llamaría aranceles secundarios. Ya saben lo que significa. Esther, comentaba David precisamente que la OTAN pasó de la muerte cerebral, como lo describió Macron, a estar más fuerte que nunca en las últimas décadas, y es una resucitación que no se puede desvincular de la guerra en Ucrania, precisamente. Te pregunto cuáles son las divisiones o las posturas que hay en la Unión Europea sobre qué hacer con este proyecto de Europa de la defensa, cómo seguir con el tema de la guerra en Ucrania. Bueno, la Unión Europea, no hay dudas, en general el bloque está unificado a favor de Ucrania y esta unión de la defensa lo hemos podido ver esta semana con la presentación del nuevo presupuesto de 2028-2024, en que se ha quintuplicado el presupuesto que se va a dedicar a defensa en estos nuevos grandes presupuestos de los próximos 7 años. Así que esto se ve muy claramente. Es evidente, sí, hay pequeñas divisiones, vemos a Hungría, a Eslovaquia, que son países más cercanos a la esfera de Putin. Esto crea sonora incomodidad al resto de socios europeos, pero al final las sanciones, por ejemplo, siguen aprobándose. Hoy mismo, por ejemplo, este viernes, se han aprobado nuevas sanciones contra Rusia. Al final se siguen aprobando y al final el bloque sigue apoyando a Ucrania, y es evidente que la defensa va a ser algo clave en el futuro de la Unión Europea, y esto está ligado evidentemente a Estados Unidos. Ya pasó en el anterior mandato de Trump. De hecho, la Unión Europea ya decidió que era momento de dejar de depender de Estados Unidos, pero esta vez ahora ha sido la llamada definitiva de atención, porque temen que Estados Unidos realmente pueda dejar al menos a Europa, no a la OTAN, pero quizás a Europa un poco más sola, con posibles retiradas de tropas en Alemania y en otros países europeos, en los Bálticos, por ejemplo. Entonces esto preocupa enormemente. La Unión Europea ahora mismo tiene dificultades porque todo se mezcla en las relaciones con Trump, el comercio con la defensa, y esto puede provocar nuevas amenazas, y Trump lo sabe, y aquí es donde puede dividir a los países. De momento no lo ha conseguido, pero no descarto que pueda haber fisuras en las negociaciones. Alejandra, en tu opinión, ¿hasta cuándo va a mantener Europa, o al menos la Comisión Europea con la línea actual, este apoyo a Ucrania si Trump eventualmente acaba tirando la toalla? O más bien la pregunta sería, ¿crees que Donald Trump acabará tirando la toalla y centrándose en Medio Oriente? Porque, por ejemplo, sin ir más lejos, este mismo jueves María Zakharova, la portavoz del Ministerio de Exteriores rusos, rechazó completamente este ultimátum que ha impuesto la administración estadounidense.
Bueno, es que Rusia es digamos, un país clave en la resistencia ante las políticas norteamericanas. A Trump, a Biden y a todos los que han intentado doblegar a Rusia para que termine negociando algo que Rusia no quiere. Es decir, primero se mostró Trump como el único que podía llegar a convencer a Putin y a negociar justamente con Ucrania porque, bueno, tenía cierta amistad y porque supuestamente tenían una afinidad ideológica. En realidad lo que vemos es precisamente esto, que esta estrategia que parece ser lo único coherente de Trump, que es como decimos en Argentina, golpear para negociar, no funciona ni con Netanyahu ni con Putin. Y la verdad, ahora este cambio supuestamente ya a favor de Ucrania de parte de Trump, lo único que demuestra es caos, salvo que, como algunos dicen, el caos mismo sea la estrategia de Trump, que no lo creo, porque si lo es, la verdad, deja mucho que desear en relación a lo que se espera de una potencia mundial. Es lo único que podría llegar a terminar de explicar este cambio de actitudes, pero no creo que de ninguna manera vaya a ser exitosa. Creo que un poco de coherencia le haría bien a Donald Trump y si no puede doblegar a Putin, creo que lo debería aceptar y recalcular dentro de esa estrategia. Pero esto de estoy enojado con Putin, entonces ahora cambio de posición, no va a provocar ningún cambio en Putin, como tampoco lo va a hacer respecto a Netanyahu, salvando las diferencias. Hablemos precisamente de Netanyahu y de Medio Oriente. No sé si, David, tú consideras que hay algún cambio respecto a la política que definió la pasada administración de Joe Biden para, digamos, detener la guerra de Benjamin Netanyahu en la Franja de Gaza. Sí, es importante aquí enfatizar la continuidad entre las dos administraciones. Es muy fácil hablar mal y reírnos de lo ridículo que es Donald Trump, pero la verdad es que la administración Biden fue ahí donde empezó esta campaña de exterminio que podemos ver en nuestras pantallas todos los días en Palestina, que proveó armas y financiación y protección, sobre todo diplomático, en el nivel del Consejo de Seguridad en la ONU, donde hubo varios vetos por parte de Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden. ¿Qué ha pasado en los últimos meses con Trump? Hemos salido de la tragedia hasta la farsa. Por ejemplo, con la Fundación Humanitaria de Gaza, que se fundó con unos, podemos decir, cretinos raros empresarios en Suiza, que ahora están ofreciendo, en una ironía muy, muy trágica, ayuda humanitaria por los palestinos que siguen en literalmente jaulas, en campos de concentración, pero que hay videos que se han filtrado donde se escucha a mercenarios gringos riéndose mientras disparan sus pistolas hasta los campos de concentración ahí en Gaza. Entonces, la pregunta para mí es menos que hay de cambio entre Biden y Trump en su postura. La pregunta que también nos ayuda a explicar el comportamiento de la Casa Blanca es qué porcentaje del Estado estadounidense controla el presidente. Es como podemos ver, sí, en superficie, ¿no? lo que nos parece en la política, lo que dice el presidente, pero hay un estado muy profundo en Estados Unidos de seguridad que tiene ahí sus intereses, que tiene sus alianzas y que no los va a traicionar, aunque hay un porcentaje cada vez más grande del base de MAGA que se opone a guerras en el exterior, que no quería enviar más armas, ni apoyo a Ucrania, ni a Israel. Eso no necesariamente en Estados Unidos implica un cambio de política exterior, porque esa es una zona completamente protegida de la opinión pública. Podemos ver en ese mismo sentido unas movilizaciones históricas grandes, como en Europa, como aquí en América Latina, en Estados Unidos, a favor de la causa palestina. Pero eso no toca a eso como Estado muy duro y protegido, mientras apoya, en sus palabras, agresivamente a sus intereses en Medio Oriente. Y David, no tenemos ya mucho tiempo, pero en tu opinión, ¿en qué medida este estado profundo, como lo comentas, de Estados Unidos y su defensa incondicional de Israel está condicionando la postura del resto del mundo respecto a lo que sucede en Gaza? Mucho. Y podemos verlo desde Europa hasta América Latina y África y mucho más allá. Ya estamos a 600 días más, ¿no?, de este genocidio y el nivel de impunidad que garantiza el apoyo de Estados Unidos es increíble.
Esta semana se reunió aquí en Bogotá el grupo de La Haya, que es una coalición de gobiernos, principalmente del sur global, que buscan medidas no para atacar a Israel ni a sus intereses, sino para aplicar nada más el derecho internacional. Estamos hablando de Indonesia, de Malasia, de Senegal o Sudáfrica. ¿Y qué ha sido la respuesta del Departamento de Estado? Una amenaza muy dura al grupo de La Haya y a sus países, aunque son muchos de ellos aliados de Estados Unidos formalmente, de que cualquier grupo que quiere o aplicar, en sus palabras, weaponize, utilizar como una arma el derecho internacional, va a recibir una respuesta agresiva y total del Departamento de Estado en defensa de Israel. Yo pienso que eso condiciona mucho a países que sí tienen de corazón como de cerebro, entienden que esa impunidad no solo amenaza al pueblo palestino, sino al derecho internacional, al orden internacional y la posibilidad de que los pueblos del mundo puedan florecer, pero están con tanto miedo de esas medidas o arancelarias o de otros mecanismos más oscuros, y eso condiciona mucho ayuda a explicar mucho el silencio de la comunidad internacional ante los delitos de guerra muy grave en Palestina. Alejandra, comentaba David cómo hay una parte de este movimiento MAGA que a nivel de opinión, por lo menos pública, hace un contrapeso a lo que a la voluntad de ciertas, digamos, estructuras más profundas del Estado estadounidense. ¿Tú crees que cuando Estados Unidos atacó Irán, recordemos que este también fue un gran momento de estos 6 meses, hubo un cálculo que planteaba la posibilidad de ir realmente a una nueva guerra en Medio Oriente por parte de Estados Unidos? No, creo que por parte de Estados Unidos no, pero hay cierta imprevisibilidad por esta alianza que se trata de entender hasta el final entre Israel y Estados Unidos. Es decir, Netanyahu se lo ve cada vez más ofensivo respecto a ir a una guerra. Está dispuesto a ir a una guerra con Irán, está dispuesto a seguir la guerra con el Líbano, en Gaza, en Siria, está dispuesto a la guerra. Entonces hay que ver qué peso finalmente tiene Netanyahu en las decisiones de Donald Trump, y también hay que decir qué peso tiene el lobby israelí, que siempre permanece un poco en las sombras, pero todos sabemos que existe dentro de Estados Unidos. Y la otra pregunta es los europeos, hasta el final, digo, los países europeos, ¿todos actúan condicionados respecto a Gaza por la presión de Estados Unidos o también tienen compromisos, negocios con Israel y al mismo tiempo les conviene una seguridad en Medio Oriente que esté patrocinada por Israel? Bueno, creo que ninguno de ni Estados Unidos ni Europa quieren ir a la guerra, pero creo que seguir justamente los preceptos de Netanyahu sin hacer absolutamente nada para detenerlo es una complicidad bastante clara. Entonces, si al final se desata la guerra, creo que justamente todas estas potencias van a quedar indiscutiblemente implicadas. Alejandra, pues con esta reflexión que apunta un poco a lo que pueda ir sucediendo en las próximas semanas o meses, cerramos esta edición de Una Semana en el Mundo. Ya no nos queda lamentablemente más tiempo para seguir con esta conversación, pero les agradezco muchísimo, Alejandra, David, Esther, que hayan aceptado esta invitación al programa de France 24 y que nos veamos próximamente. Antes de terminar, el agradecimiento, como siempre, también es para todo el equipo de producción, el equipo técnico y a ustedes por su atención. Enseguida regresamos.